Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos muy felices, muy internacionales, con nuestra invitada de hoy, Juliana, bienvenida. Gracias, muchas gracias por recibirme, invitarme. Me siento súper honrada y especial de estar aquí con ustedes hoy. Lo mejor es su acento. Ella nació en Colombia y vive en Panamá desde hace ¿cuánto, Juli? Más de 30 años. Sí, no diga mucho porque me revelas entonces la edad. La edad. Bueno, algunos años. Y yo conocí a Juliana porque juntas vivíamos en Suiza, ¿verdad? Un año estudiamos juntas en Suiza, aprendimos mucho francés y nos divertimos mucho también, la verdad que conocimos y viajamos, así que Fue lo mejor. fue un año muy divertido, sí. Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoiler alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. Que lo disfruten. Pues bienvenida. Gracias, Mucho gusto. muchas Encantada gracias. de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y quiero agregar que por ella leo. O sea, por ella y por otra que vive ahí, Daniela, leo porque se me hacía muy interesante que ellas agarraban un libro como por diversión, ¿verdad? Y ellas llevaban sus Por eso propios- lo agarramos nosotros Exactamente. también. Yo no sabía que eso se podía. Para mí los libros eran porque tenías que leerlo para el colegio, tenías que sacar esa novela para hacer un resumen, un essay o lo que fuera. Y ellas llevaban, así como empacabas tu ropita, ellas también llevaban empacadas sus libros. Así es. Y entonces, pues yo las veía leer y a la otra también, pues préstame un libro. Y así empezamos, ¿te acuerdas? Me encantaba. Y de ahí empecé con el hábito de la lectura. De hecho, llegué y mi hermana, ¿qué te pasó? ¿Llegaste leyendo? Entonces, pues sí, por ella. Y luego tú estudiaste algo así, ¿verdad? Yo estudié periodismo, mira. entonces sí, escribo también y me encanta leer, en verdad que agradezco un montón que mis hijos hoy en día ya están más grandes, entonces tengo muchísimo tiempo para leer. Yo también les agradezco mucho. Es lo mejor. Yo les traje un regalo antes de que empecemos a hablar del libro de hoy, es un libro de una amiga de Panamá. Ay, gracias. Es una historia de la vida real, es su testimonio de vida, es muy bonito, lo lanzó en la Feria del Libro en agosto en Panamá. Entonces es una historia súper especial y es una mujer que tiene un sentido del humor increíble. Y bueno, si la quieren conocer y entrevistarla en algún momento, o que Claro. venga, o sea, o hablar, No, claro. feliz de la vida. Siempre es interesante una Va a historia de la vida real. va a estar súper porque es una historia, ella es sobreviviente de abuso sexual. Wow. Cuenta Qué su historia, fuerte. pero el humor de verdad que ha sido lo que la sacó adelante y ella, o sea, hace cada una de las historias, se convirtió en una blogger, el libro se llama Sobreviviendo entre Libras, así se llama su blog, pero hoy en día es activista en Panamá, entonces ayuda con las Fíjate leyes. que y- tengo que decir que lo más hermoso que nos ha dejado esta aventura que empezamos Fabiola y yo es conocer tanta y tanta gente increíble y con historias increíbles y con testimonios de vida como el que nos estás platicando. De verdad que es un regalo que nunca nos imaginamos que iba a venir junto con esto. Claro. Y por supuesto que va a ser una maravilla Y nos entrevistarla. enriquece. Y sabes que me encantó que dijeras ahorita eso, porque dices, ella vivió una etapa muy fea de su vida y luego lo plasmó y lo dejó en un libro y nos deja algo. Y trató de ayudar y trata de hacer esto que fue muy feo y muy negro para ella, como que lo enrolló en algo positivo Sí, para así los es, demás. así es. Se Eso me es lo hizo importante, padrísimo. poder Oiga. de las historias sacar siempre algo positivo y... Lo envolviste muy bonito. Sí. No fui yo, fue la escritora, eso es lo que me estoy Ya, dando muy cuenta. difícil. En el podcast. Pero finalmente salió. Ya llegó. No, no, Aquí está, Van sobreviviendo editando la entre empacada, por favor. Está dedicado por si acaso para cada una, por ella, Me así que... encantó, me sí. encantó la portada. Claro que sí. Muchas gracias y será un placer tenerla aquí. Buenísimo. A Piki. Piki. Piki, ajá. Bueno, entremos en tema. Así es. Nuestro tema de hoy, Isabel Allende, Violeta, ¿qué te pareció? A mí me gustó mucho. Al principio, les soy sincera, me sentí un poco decepcionada porque sentía como que era muy rápido. O sea, como que era una década en ciertas páginas, un siglo en ciertas páginas, pero sentía como que era todo muy rápido. Ya después, poco a poco, fue entendiendo que era una carta, o sea, a su nieto. Entonces, como que
Y ahí cuando ya finalmente me centré en que era una carta, me gustó. Yo le dije a Fabi ayer, yo no soy la más fanática de Isabel Allende, debo aceptarlo, pero me gustó mucho el libro, me pareció súper entretenido. No lo solté, en verdad lo leí rapidísimo, es una lectura fácil, no me pareció tan complicada, liviana. Sí hay o sea, datos históricos concretos súper interesantes que, bueno, que son recurrentes a lo largo de su literatura, yo pienso. Siempre es eso. Pero también digo, en Sudamérica suele ser así con todo el tema de político que hubo tan difícil. Pero me pareció bueno, me gustó, en general me gustó. A mí me gustó mucho eso que dices, esa rapidez que mencionas, porque es, como dices tú, un siglo, pero nunca sientes pesado, Ajá, nunca sientes tipo ya, o sea, ¿qué sigue? O sea, es al revés, va con un dinamismo muy padre. Y cuando te presentan los personajes, al principio, por ejemplo, Miss Taylor y su amiga Teresa Rivas, como que sabes mucho de ellas y de repente, y se murió. O sea, como que ya no desenvuelve mucho su, tipo, la veíamos de vez en cuando, traía los chismes de la capital, y luego de repente, se murió. Y luego después de 20 años, no sé quién se murió. Y luego de repente te presenta otro personaje y ¿te acuerdas de qué te había dicho? Bueno, ahora fue muy importante en mi vida. Entonces, de alguna manera le causa, o sea, le dedica ahí un capítulo o dos a cada personaje y lo llegas a conocer bien, pero no tan cansado para toda la vida. No está cansado. Y te va dando como luces de quién es la persona, o sea, por lo menos al principio no te dice exactamente, así como te dice, esta persona va a ser muy importante, pero no te dice, por ejemplo, exactamente Camilo, tú sabes que pasó algo con Camilo, pero no sabes exactamente hacia dónde va, ejemplo, pero te va como dejando saber. Por ejemplo, como la cruz de Torito. Ajá. De que esa cruz en algún momento va a ser muy importante, ¿no? Sí. Y luego el Roy. También el amigo americano, el gringo, de que acuérdate, Camilo, este va a ser muy importante en tu vida. Y así te va dejando. Y luego también el que yo no entendía mucho, que al final, bueno, no al final, pero pues sí, ya casi al final, el holandés que llega. Noruego. Venía y tipo, con el que termina su vida. Exactamente, veía los pájaros y no sé qué. Yo decía, bueno, pues este misionero de dónde salió, o este turista, y luego ya entiendes. Sí. Y luego también de repente desapareció, no que no desapareció, pero las tías, una se murió y la otra tenía no sé cuánto, los hermanos no supiste. O sea, sí tienen los personajes como que van y vienen, pero te llenan a entender. Y es que al final del día, yo creo que, como dices tú, al final entiendes que el centro del libro es la relación de Violeta con Camilo, ¿no? Y decirle por qué me encargué yo de ti, por qué pasaron las cosas como pasaron. Y el episodio pasado que platicamos Fabiola y yo poquito del libro, platicamos de lo importante que era, lo trascendente que fue su relación con Nieves, cómo se le alejó y luego en algún momento de desesperación Nieves la buscó. Y eso es lo que hace, yo creo, el libro, ¿no? O sea, esa relación con Nieves y que la lleva a encargarse de Camilo siempre. A mí me pareció, yo casualmente hablaba con mi cuñada porque ella tiene un book club en Panamá y le comentaba que lo estaba leyendo y le dije, esa parte me parece muy fuerte porque pensando como mamá, ¿no? Yo tengo una hija mujer y pensaba qué difícil debió haber sido para ella soltarla en ese momento, dejarla que viviera su vida con su papá, se sintiera identificada, hiciera lo que tenía que hacer y no sentir culpabilidad, o sea, porque yo me acuerdo cuando, no sé si recuerdan, cuando ella murió ya, se sienta con ella y como que empieza a hablarle, a decirle, yo te dejé por esto, yo hice tal cosa. A mí eso me parecía tan fuerte, en verdad, que muy valiente, la verdad. Una mujer, digo yo, de avanzada, porque era una mujer muy fuerte. Violeta, a ver, pero o sea, no también sientes eso. Que estaba como que cegada a su vida, o sea, como que ella iba going with the flow, o sea, se fue mi hija, se la llevó, ahora me enamoré de esto, o sea, como que no tomó cartas en el asunto hasta que ya al final que pudo hacer algo por el hijo. O sea, siento que todo lo demás le pasaba, no provocaba cosas que pasaran. Puede ser. Lo que pasa es que yo encontré mucha similitud entre Violeta y la mismísima Isabel, porque cuando vimos la serie y comentamos la serie, al final del día, Isabel, a lo mejor no como tú dices, no pasándole las cosas, pero Isabel en algún momento toma la decisión de dejar a sus hijos y a su esposo, irse a España a perseguir al amante. Y creo que es de alguna manera un reflejo de cómo ella, de las decisiones que en algún momento ella misma tomó
y lo plasma ahorita de una manera en que tiene esa reconciliación con su hija. En el caso de Isabel, bueno, Paula se murió. Así es. Pero también, bueno, también batalló un poquito con Paula y luego se reencuentra con ella durante su enfermedad y todo. Y creo que de alguna manera yo lo sentí muy personal. O sea, sentí ese personaje de Violeta, no sé por qué, lo siento como muy similar a Isabel, como que de alguna manera narrar igual su historia personal que narra la de Violeta. Y no sé, se me hizo sumamente... Como que en forma de carta. En forma de carta. Casi como explicando el por qué tomó cada acto en su vida, o sea, por qué las consecuencias o sea, por qué esas consecuencias tuvieron un origen. Y al final, una reivindicación total, ¿no? O sea, creo que en el caso de Violeta, me voy a salir de Isabel porque es otro tema, pero creo que en el caso de Violeta, más bien no pudo con su hija. Sí. No pudo... Con el exmarido. Con el exmarido. Fue Julián. Sí, Al final se dio sí. cuenta que todo lo que le pasaba, lo malo, era por Julián. O sea, yo creo que fue lo peor que le pudo haber pasado en su vida, haberse enamorado en 24 horas de una persona que le trajo todos los males. De alguna manera generó una codependencia con él, yo creo. Bueno, no tenía tanta identidad porque se le murió el papá tan joven y quedó como sola. Y es un tema también recurrente, esa falta de padres. Y al final de cuentas, su hija también estuvo sola, porque por más que el papá estaba ahí, el papá era un cero a la izquierda. No, el papá estaba fatal, la estaba prostituyendo. Horrible. Pero lo que yo leí un poco ahorita, comentando, Cristi, lo que tú dijiste era, después de que leí el libro, como que la historia en sí de Violeta era una mezcla entre la mamá de Isabel, entre Isabel y la imaginación de Isabel, que me imagino que son muchas historias que vienen de su vida, entonces como que todo eso sumaba a Violeta, entonces yo pienso que sí es un relato bien personal ella, y justo creo que lo lanzó un poco después de que su mamá falleció, y ella y su mamá eran muy unidas, entonces contaba este artículo que leí que entre Isabel y la mamá habían compartido por unos años 24,000 cartas. Se habían escrito. Literalmente. Todos los días se escribían, especialmente como la temporada también muy fuerte cuando Paula estaba enferma. Entonces se escribieron 24,000 cartas que el hijo las publicó. Entonces yo me imagino que todo esto, después de que su mamá murió, la inspira a ella a escribir este libro. Esas cartas están en la serie, te la pasan mucho. Sí, pero no tanto. No, es demasiado. 24,000 y todos los días, o sea, no tenía idea que fuera tanto lo que... Yo tampoco, wow, yo me quedé impresionada. ¡Qué padre! Sí, ¡Qué muy tesoro! bonito. Imagínate el día que muera tu mamá tener 24,000 cartas idas y venidas. Sí. Y fue el relato en sí, como ella cuenta, es muy honesta. A mí me gusta porque cuando le empieza a hablar del tema de un poco de la sexualidad, de cómo ella lo veía, de incluso del peligro que tuvo cuando la intentaron violar también ya cuando estaban al sur. Todas esas cosas, es como muy, ¿sabes? Muy franca, como lo cuenta, sin tabú. Decía, Camilo, no te vayas a espantar. Exacto. A los 50 años, no te vayas a espantar. Son mis pecados. Son mis pecados. Fíjate que yo sí soy muy fan de Isabel. A mí me gusta muchísimo su forma. Y creo que es algo que admiro mucho de ella, porque al final de cuentas, su serie también es muy franca y muy honesta, o sea, esto hice, y luego me arrepentí, y no, siempre no, o sea, no, sin excusarse, o sea, diciendo, o sea, me fui como el borras y todo dice, mal, y me regresé. En una de las partes dice, ¿para qué te platico 2 años de amoríos que insignificantes? O sea, me dio mucha risa, pobres señores que vieron. Y aparte estaba, o sea, yo me lo imaginaba ya viejita y platicando así, me daba demasiada risa. Y al final también, antes de morirse la viejita, que decía al padrecito, ¿te acuerdas que tenía el hijo padrecito? Ajá. Y tipo, ya ven y dame la bendición, nomás para darle tranquilidad, no me acuerdo quién decía. O sea, ella no necesitaba la tranquilidad. Sí. También una cosa que está muy padre de este libro es que te muestra cómo estaba la situación política, que es lo que dices, lo hacen muy recurrente, en Chile, en Argentina, que eran como que... el Cono Sur, así exactamente, muy similar al mismo tiempo lo de la dictadura. Y luego después sale que esta persona, se me fue el nombre, lo estaba buscando, que destapó muchas cosas que venían desde Estados Unidos porque querían controlar que no hubiera otro comunismo como el de Cuba y todo eso. Y ahí te das cuenta que esta personaje Violeta empieza a narrarte cómo estaba la dictadura sin decir nombres, como lo decíamos la vez pasada,
lo que le hacían a los campesinos, lo que le hacían a las personas que estaban pues revolucionando en contra de un gobierno que Sí, no la querían. censura que había, horrible. Y la sí. censura, y realmente no nos dimos cuenta el resto del mundo hasta 10 años después o más de lo que terminaron. Y en Argentina todavía peor porque estaba involucrada la Iglesia Católica de alguna manera, entonces todavía se vivieron más barbaridades y realmente la gente no podía pues, ni ayudarse entre sí, porque estaban viviendo unas cosas horribles, y ahí fue donde en una de las cuevas destapan las cuevas y encuentran a Torito, que Sí, yo quiero hablar todo el horrible, tiempo sí, de Torito, sí. hay que hablar de Torito Sí. todo el día. Fíjate No que manches. Torito me recordó mucho al de Sofía Segovia. Sinopio. Simonopio. Simonopio. O sea, no sé por qué, porque Torito no está, o sea, no tenía así como tal, como un Místico. realismo mágico, pero Pero no se sé sentía por un qué, poco. ¿A ti no te ¿verdad? daba como la ¿Verdad? impresión? Como Místico. Sí, Sí, a mí también, full. ¿verdad? Y aparte, Muchísimo. ya Cuando se después- iba a la montaña sí, y y de regresaba, pronto pero regresaba regresaba. renovado, rejuvenecido. Sí. Me daba la impresión de que ella no lo, pero digo, Sí. algo tenía de Y al sí, de final decía, misticismo ese personaje. Torito era como mi hermano. Y luego Torito también era como su papá, Su protector. su protector, su ángel. Torito estaba alrededor de todos. Y al final ya te dicen que pues a lo mejor Julián fue el que lo mandó a matar. O sea que no se sabe, pero pues ahí Pues es por donde eso dice, Nieves, ahí fue donde Nieves, no, ahí le dio coraje y empezó a captar cuántos años me han dicho mis hijos que su papá es una amenaza, cuántos años me han dicho no le digas esto a mi papá, Sí. no sabes de lo que es capaz, y ella cegada, porque no tomaba las riendas, de verdad, yo siento que ella estaba como going with the flow, y ella ahí, ya con Torito, que ella se da cuenta en una de las conversaciones con Julián, que él sabía dónde estaba Torito enterrado. Ajá. Sí. No quería decir. No quería decir, Sí. él supo que su hijo se había ido a Argentina y todo Sabía eso. más de lo que decía. Exactamente. Sí. Le dio un chorro de coraje y va con la ex amante de Julián, y ahí es cuando ya lo entregan las autoridades, porque le dio mucho coraje. Sí. O sea, la muerte de Torito fue la que desató todo, no la de los hijos. Y la hija le decía, es que no le digas a mi papá que venga por mí. O sea, sabrá Dios que estaba viviendo la pobre niña y la Nieves. Bueno, finalmente, volviendo a eso, que la niña se le sale de control porque el papá la chiflaba y también parte del papá chiflarla era como en molestar a la mamá. En contra, sí. O sea, en no nos vamos, o sea, esta niña sí es como yo porque Pero le sale el carácter parecido al espanto papá, de papá. y no nos vamos, o sea, no la vas a detener y va a ser aventurera como yo, y entonces toma mijita y dinero. Y darle lo peor, porque no era ni siquiera, bueno, que sea mejor que yo, que es lo que pienso que todos los papás queremos, una versión un poquito mejor que uno. Claro. Él no le importaba, era tan narcisista que no le importaba en lo más mínimo que su hija estuviera, No, o sea, terminara aparte mal. es tipo, traes resaca o cruda, no sé qué decían, cocaína, para que se te baje más rápido, no la pases tan mal. ¿Cómo? A ver, todo está muy mal. No, pues por eso acabó así la niña, ¿verdad? Claro. Ahora, ahorita que hablabas de que ella no tomó decisiones, probablemente sí, como que me sentí un poquito ofendida. Porque siento que la quiero a Violeta. Yo tampoco la veo así. Yo también estoy de acuerdo contigo. Te voy a decir, al final tomó todas las decisiones cuando lo opinó. Sí. ¿No? O sea, al final se confabuló con la amante. Fue en el momento indicado. Fue o una sea, mujer como lista. Que, sí, porque paciente esperó, y lista. Sí. Y una parte muy importante de Violeta en sí es la parte de su independencia económica. Sí. Entonces, eso o sea, en todo momento diferencia. ella fue, o sea, triunfadora, fue exitosa, era visionaria en los negocios que hacía, aunque lo toca someramente, mira que no es tan llena de sí misma porque no es que ahonda en eso, porque otra persona más feminista quizás hubiera indagado en eso y decirle al nieto, mira lo que yo hice, y fue muy noble todo lo que hizo, o sea, cómo entregó su fortuna, la donó, se la entregó a esta niña para que la administrara, entonces como que siento que en medio de eso, sí es una mujer que, o sea, sí tenía carácter. Lo que pasa es que pienso que era dócil en algunas cosas y esperaba el momento. Y yo creo que de alguna manera sabia, hombre fue su debilidad. Y fue como una codependencia que como desarrolló con él. También creo que era una época muy difícil para una mujer que dejó a su marido
por este otro que nunca Sí. fue su marido, que vivió siempre en unión libre y que fue muy, imagínate en aquella época. Y Sí. que Fue ya muy después criticada. de Entonces, 50 luego decir, años. saben que siempre no, este hombre todo mal, o sea, también yo creo que había esa parte de chin, o sea, cómo me retracto. Y después de 50 años, el tipo ya le propone matrimonio de que pues ya estamos viejos, ya que... Pero este señor dejaba encandilada a A cuantas todas. A personas. todas las pasaban. mujeres. Yo me acuerdo, Bueno, yo yo también quería saber qué era lo que ese hombre tenía, Sí. porque todas, y cada vez más chiquitas. Y todas se querían casar, todas se querían casar. Yo Y tengo- tampoco era que era un hombre que tú dijeras, No. bueno, exitoso, o no, Nada, era un era un loco, bandido. era un loco. No, Era un bandido. era un vago, ¿no? Tengo una tía que siempre me decía, ten cuidado con los vagos, porque son los más divertidos. Y sí, o sea, creo que este hombre, Son un espejismo. sí, Sí, ¿no? claro. Son un espejismo. Y creo que, pues eso le pasaba. Sí, Este Julián. hombre era encantador de serpientes y encantaba a cuanta serpiente y mujer se le atravesara por el camino, ¿no? Pero creo que ella, o sea, Violeta y la otra amante habían sido las más como estables. Pues como que la esposa y luego la segunda esposa, digámoslo así, porque aparte las involucraba en el trabajo y le tenía la confianza de decir, tengo 2 registros, Porque era el muy, bueno y el que nadie el debe malo. saber. era muy desorganizado. Sí, y con Entonces ese- necesitaba alguien que lo ordenara. Y entonces ahí es donde las mete y por eso se hacen ellas un poquito imprescindibles en la vida de él, porque él por él, o sea, no dependía de nadie y no Claro. tuviera... Y trabajaba para los 2 bandos, para los Ah, malos sí, sí, y sí. para los buenos, Sí. y se los toreaba. Y no eso les fue su importaba. acabose, al final Sí, fue donde sí. le dieron La la estocada final. estocada Sí, sí, final, sí. exactamente. A mí también me encantó, por ejemplo, un poco la parte que ella, cuando narra la historia, tú no sientes una mujer resentida, ¿sabes? Porque sí vivió mucho dolor, pero ya es una mujer madura, sabia, o sea, evidentemente se nota que ella está contando la historia desde cuando está mayor, pero tan bonito porque es como una historia completa, sin odio, sin rencor, y le está transmitiendo eso bonito a su nieto. Sí. Claro. Esa parte a mí me Y de su pareció... mamá. Sí, de su mamá, Porque así es. aunque habla con la verdad Sí. de lo que era su mamá, también el explicar el contexto de por qué su mamá pasó todo lo que pasó, por qué su mamá se perdió de esa manera. Y luego el reencuentro, para mí, ese reencuentro de la mamá y la hija Sí, es Sí, porque que yo duró también, yo tengo 2 el mujeres embarazo. y creo que, digo, tengo 4 hijos y 2 mujeres, pero con cualquiera de los 4 sentiría lo mismo, pero como que el bond de una mujer con una mujer ha de ser durísimo poderla soltar de esa manera y decir, so be it, a ver qué Sí, pasa, ¿no? sí. Y Y de al hecho, final, ahí voy a el estar. reencuentro, ahí voy a estar. Y en el momento que me hables, voy a correr a cacharte y decirte, aquí Aquí estoy, ¿qué necesitas, Sí. no? Y ella también soltó al hijo cuando él se va a Noruega, también se va, ¿verdad? El hijo, y se casa con Ula. Ah, sí. Él también dice, ya era muy ajeno a mí, ya ni me acuerdo de su cara, de su voz y nada, o sea, como que es como una pariente lejana. Por ejemplo, eso a mí me molestaba. Yo te lo debo admitir, porque yo soy bien latina en ese sentido. No me cabe, o sea, en mi cabeza como una mamá, y te prometo que yo dejo a mis hijos ser libres, pero, o sea, yo vivo, o toda, yo no sé, me imagino yo que a me ustedes pongo aquí muy también. mal. Yo vivo en un ambiente donde yo vivo a un edificio de distancia de mi mamá, a unos kilómetros de mi hermano, entonces como que yo no concibo una vida como tan dispersa donde, no, mi hijo, no, yo no lo veo nunca, no, es que yo creo que yo tendría un apartamento si puedo allá, y yo iría a visitarlo a cierto tiempo, Sí, o sea, en sí, mi sí. mente no cabía esa parte de ser tan desentendido. Lo de Nieves como que lo admiré mucho, pero esta parte de como ser un poco desentendida, esa parte la juzgué, debo admitirlo, la juzgué un Sí, poco a mí mal, me porque gustó, dije, ya, no sé. ya lo dejó ir al hijo, y como que sabía que tenía nietos, y ya, ahí quedó. Quizás está un poco mayor ella también y ya sentía como que, bueno, ya es su vida, ya quizás ella no podía viajar tanto, pero Es que a todos mí me chocó un revolucionarios, poco. todos se le salieron revolucionarios, todos, que el nieto, antes de que fuera sacerdote, ¿a dónde vas a protestar? ¡Otra vez! Ya nadie Bueno, proteste, por producto de esa favor. historia, imagínate lo que fue la historia en esa Sí. época de ese país. Todos estaban protestando, Bueno. pobre mujer Y alrededor de lo ella. que oían, porque todo lo que se publicaba era fuera, mandaban información fuera, en Alemania, no sé, en Europa, los apoyaron mucho, y localmente todo era censurado, pero ellos oían todo lo que pasaba, entonces imagínate todas esas muertes, niños, mamás que tenían niños que eran revolucionarias y los daban en adopción a familias, o sea, hipercatólicas cercanas al régimen, o sea, Horrible. complicado. Sí, muy Que hasta el día complicado. de hoy no se sabe. Claro, no, Ay, está espantoso. Así es. Pero- Increíble. Hemos platicado, hace tiempo que platicamos de un libro de la Segunda Guerra
y dices, increíble que esté pasando ahorita otra vez en Rusia y en Ucrania. Me parece increíble ahorita que Chile, Sudamérica esté volviendo al comunismo. Dices, es increíble que habiendo tanta literatura, estén regresando a lo mismo. Sí. ¿No? Pero fíjate que este tipo de guerra, de lo que se vivió el régimen y toda esta opresión que vivieron, creo yo, o a lo mejor soy yo la que no leo tanto. O sea, en la Segunda Guerra Mundial te puedo dar fechas, lugares, exactamente los personajes que estaban ahí, porque hay demasiada literatura, hay demasiadas historias de amor, demasiadas historias de liberación y demasiadas novelas de eso, ¿verdad? De toda la historia y los héroes y... Sí, es el tema ¿verdad? favorito. Y todo lo de abajo, debe de haber mucho, pero no es tan popular. Bueno, pero creo. es que Pinochet, Bueno, oigan... y Isabel Allende es la que lo ha hecho Sí, verdaderamente. sí. Y en tantos idiomas que ha sido Sí. traducida y todo. O sea. Pero Pinochet fue, o sea, digo, siento que no fue hace tanto. O sea, No, como no, que no, lo no. Digo, a tenemos... Pinochet se lo llevaron a España Exacto. cuando yo estaba en la universidad. O sea, entonces, nos sí, tocó. literal. Entonces, como que dices, ¿cómo lo vivimos? O sea, ¿cómo, me explico? sí, ¿Cómo sí. están regresando? Yo sí me acuerdo de La haber gente visto- está todavía viva que vivió a Pinochet. Ay, ¿Por qué están regresando? Hay un punto en la novela, dice que de repente salió en el periódico lo que habían encontrado. Yo sí me acuerdo, abrí una vez el periódico y pregunté, ¿quién es Pinochet? ¿Qué está pasando? Y espero que esté muy lejos de mí. Y de los que mataban y mandaban o sea, que los cuerpos los abrían los aviones para tirarlos al mar. Sí, horrible. Esa noticia yo la leí. No me acuerdo si estaba chiquita o grande, no sé por qué estaba leyendo eso, pero estaba muy impresionada. Pero realmente no es un tema que lo han hecho, creo yo, como comercial. Sí, de acuerdo. De acuerdo. O sea- como dice Juliana, Isabel Allende es la que Lo ha- se ha encargado de culturizarnos un poquito más de lo que se vivió Sí. en Sudamérica en esa Sí, época. sí. Y un poco también, por ejemplo, la parte de cuando habla de la Gran Depresión, yo por lo menos, a mí me interesó un montón, porque yo nunca me había cuestionado, sobre todo hablando de hoy, de lo que hablan de la recesión, que viene una recesión, económica, todo el tema que hay económico y cómo ha afectado después de la pandemia, y veía en esa época, imagínate, en el año 29, cómo afectó la Gran Depresión a Sudamérica. Yo, Claro. o sea, nunca se me había ocurrido leer tanto sobre eso y me causó como interés de decir, wow, no pensé que... Y fue duro, fue complicado porque Chile venía de una época de mucho desarrollo. El presidente que había en ese momento, no me acuerdo el nombre, disculparán, había invertido un montón en modernizar al país y, o sea, entró inmediatamente, después de esa recesión entró el régimen. Entonces, y fue duro el golpe que dio porque ellos pues eran exportadores de cobre y de sal y la economía se vio muy afectada en ese momento por eso. Entonces, imagínate de esa coyuntura de riqueza, de efervescencia económica que había en el país, a entrar a esa dictadura, otra vez represión, debió haber sido Y muy luego duro. hablaban Sí. de muchas veces el toque de queda. 15 años con toque de queda. Imagínate. No Yo podía tampoco. en la pandemia, Horrible. Sí, con sí, sí. 2 meses que me dijeron que no saliera de mi casa. ¿Qué 2 meses? 2 semanas o 3 semanas, no sé cuánto fue. No pudiera imaginarme que 15 años, dice, pues sí, bajó el nivel de criminalidad. No es la manera correcta de bajarlo, ¿verdad? No, olvídate. Pero qué desesperación, qué Sí. frustrante no sentirte a gusto, libre. de No, andar en Panamá nos encerraron horrible por casi un año y por 9 meses estuvimos saliendo lunes, miércoles y viernes, mujeres nada más, 2 horas al día dependiendo de tu número de cédula. Del último número que tenía tu cédula, salías en ese horario. A mí me Está de tocaba ¿Para poder ir al cua- súper o qué? Digo, literal, pero yo ya iba al súper un día y el resto, o sea, en lo que sea lo invertía, pero yo salía de mi casa. Entonces, pero fue muy duro, entonces yo también pensaba en eso y yo decía, y todavía le decía ayer a Denise, le decía, cuando me recogió al aeropuerto, le decía, ¿tú sabes qué? Yo le dije a José, a mi esposo, donde me vuelvan a encerrar en Panamá, por cualquier motivo de la vida, yo me largo de este país en 2 segundos. Imagínate esta gente... Por 15 años esa represión, antes no eran revolucionarios. O sea, Denise es con la otra que vivimos en Suiza. En Suiza, No creen sí. que me dijo Denise a mí. Pero sí, qué duro, qué espanto. ¿Y eso qué sentías, Juli, que te tenían ahí encerrada? ay, no, era horrible. ¿Y te los lo juro, niños? Los niños estaban bien porque yo me mudé a mi casa, yo tengo una casa en la playa, entonces yo me mudé a la casa de la playa y vivíamos en una urbanización cerrada, entonces ellos tenían una vida normal, iban a clases de tenis, yo les conseguí como que de alguna manera, el profesor venía en la hora que él tenía para ir al súper, él venía y les daba clase, era horrible, entonces
Pero para mí fue muy duro, o sea, yo no les puedo explicar, yo sentí que yo perdía mi libertad, literal. Yo decía, estoy presa sin haber cometido un delito. Mi papá en ese momento estaba vivo y estaba discapacitado, entonces mi papá no podía, o sea, movilizarse fácilmente. Y yo iba a visitarlo, tuve que sacar un permiso de la finca que tenemos, diciendo que era productora agrícola, para poder movilizarme desde donde yo tengo la casa en la playa a la ciudad, porque había cercos sanitarios. Para ver a tu papá. Para ver a mi papá. Y entonces mis hijos no iban porque les daba miedo la policía. O sea, entonces todo esto yo lo asocio a la lectura que hicimos de que, claro, la gente tenía miedo de la represión de la policía y en un momento dado somos muy afortunados de vivir en una democracia donde nos sentimos protegidos por el sistema. Claro. Pero imagínate donde tú empiezas a darle un poco de alas en una dictadura a los militares, o sea, todo se desborda, todo Pues aquí en México se desordena. 15 días traíamos un temón, porque Sí. un temón tremendo, porque querían, bueno, o sea, los militares están en la calle y querían quitarle el poder a los militares, y hay estadísticas que ha subido muchísimo el nivel de asesinatos y homicidios, porque de parte de los militares hacia los civiles, ¿verdad? Pero, pues no se logró nada. Sí, pero sí estamos como en un momento así como delicado en cuanto a ese tema. Y salió porque hace unos años había narcotráfico, o sea, hay un porqué que era una solución que, como decimos, no es la solución, o sea, Claro. paró un segundo, pero pues no es la solución, o sea, el estar ahí con los toques de queda no era la solución que necesitaba el país, ¿verdad? Así es. O sea, ella se declara agnóstica y feminista, pero es una, o sea, no sé, lo que yo admiro de ella es como que es tan completa, ¿sabes? Porque en todas las facetas entra, o sea, ella no discrimina. No. Es una mujer completa. Me encantó que también ella de repente dice, después de quién sabe cuántos años que empezó cuando fue a ver a las personas en Santa Clara, bueno, en Nahuel, se me hace que fue en el pueblo, Ajá. y empezaba a ir a las reuniones ya al final del libro, y empezaba a escuchar, y yo muy prudente, no quería hablar, nada más estaba escuchando qué eran las necesidades del pueblo, qué eran las cosas que se estaban quejando, qué necesitaban ellas, y dice, de repente, tanto ir a escuchar y estar palpando, entendí en lo que necesitaba ayudar, y ella dice, a mí me daba pena al principio llegar con mi bolsa Gucci, mis tacones, mi saquito de más puesto, o sea, como que más estilizado, que elegante, sí. elegante, me dice, pero las personas con las que trataban ni se fijaban con eso, o sea, era que tipo, a ver, tú quieres venir a ayudar, necesitamos. Y al final ella encontró como una pasión en eso, sí, ¿no? una vocación Y que fue ahí. como que cerró broche de oro su vida, culminó Y su vida aparte en eso. no tenía, o sea, al final del día ella pues hizo mucho dinero y se dio cuenta que pues al final no tenía con quién compartirlo, por así decir. O sea, Camilo estaba nada más... sí, un propósito. Le faltaba un propósito. Así Camilo se quedó ya siendo como misionero, su hijo estaba en Suecia, ¿o dónde? En Noruega. Todos los demás se murieron. Finlandia, Entonces no tenía, o sea, no tenía como qué hacer con su dinero, bendito problema, Sí. ¿no? Y entonces decide, pues crear este propósito que le dio propósito hasta el final, ¿no? Y a mucha gente también, o sea, que ahí deja un legado. Sí. Y es similar pues a lo que ella ha hecho también Allende en su vida. Sí. ¿No les pareció curioso, por ejemplo, les pregunto, que no nombra un país? O sea, que no dice en ningún momento en Chile. Sí, lo dije la vez pasada. Tú tienes que inferir que es Chile, ¿no? O sea, yo al principio que empieza a hablar de la influencia española y que dice a nuestro país no había llegado porque nos protegían el mar y las montañas. Entonces pues dije, bueno, sé que Isabel es chilena, pero dice, ¿será Chile? ¿Será, no sé? Y luego conforme va avanzando, habla del dictador y dices, pues es Pinochet y Claro, ya vas pero como... nunca te dice. Nunca te A mí dice. lo que me parece también es un poco lo que ustedes dicen, un poco como que puede ser cualquier pueblo, en verdad, puede ser cualquier país de Latinoamérica, puede ser lo que estamos viviendo, puede ser, o sea, como que es tan atemporal en ese sentido, sí. que me encantó, Sí, o sea, es talentoso como lo hizo. No, es me que encantó, es lo máximo, sí, ¿sabes? Sí. Además de que estaban con un régimen de dictadores y acá en Argentina y que estábamos viendo, porque te menciono un poquito la guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque los judíos llegaban de alguna manera a Chile y todo eso, vemos que también está el tema de los derechos de la mujer en cada momento, o sea,
que no tenían voto y luego ya tuvieron voto, ahora salgan a votar. Y siempre había alguien peleando por... Siempre había una- Sí, y lo decían, ¿contra quién estás luchando? Contra el patriarcado, con el que fuera, con todos, hay mucho por hacer. Y todavía seguimos luchando, y en cada libro que vemos, que son autoras femeninas, por lo general feministas, vemos que todavía hacen mucha lucha por eso, que si el trabajo es justo, que si el sueldo es equitatario, que si los derechos de la mujer y o sea, hay muchos temas. Y aquí vemos cómo en un siglo se vio desde las mujeres que eran nada, realmente nada, curanderas, o sea, no tenían una profesión, Sí. terminaron, ella como que evolucionó tanto, terminó pues la jefa de un trabajo, ganando dinero propio, ya lo empezó a hacer a lo largo de la novela, pero al final vemos todo eso, ¿no? O sea, yo veía a la hija Nieves, yo decía, la mamá, qué esperanzas, que 20 años antes pudo haberse ido a Las Vegas a cantar en cabarets. O sea, no, Sí. no se podía. Claro. ¿De qué estás hablando? Y luego después de ahora voy a ser hippie. Y ahí andan las mujeres de hippies. Y luego, o sea, había mucho cambio en el rol de la mujer. Y sigue Sí, habiendo, sí, ¿no? O sigue sea, yo habiendo. creo que de cuando estábamos nosotros chiquitas, ahorita, pues seguimos evolucionando cada vez más, pero ahí están las feministas que están luchando por nosotros y digo, están porque hay, o sea, hay quien está con las manos de verdad metidas, Sí, ¿no? sí. Y que se dan ese tiempo y están luchando por todas y cada una de nosotras, ¿no? Y abriéndole el camino a las generaciones de abajo. Porque siento que nosotros somos el parteaguas. Como que siento que, ¿no? O sea, a lo mejor de la generación de mi mamá y nosotros, más o menos somos como que Yo creo que así margen. sintieron todas. O ¿Tú sea, crees? yo Sí, creo, yo porque a también ver, pienso de lo no mismo. votar a votar, Sí. de no poder Vivieron tener cosas, una cuenta de banco fuertes, a tener, así es. o sea, yo creo que cada una De poder elegir, sí, antes siempre les ponían el apellido del esposo, por ejemplo, mi mamá sí, me sí. contaba, a poder decir, no, yo no voy a usar el apellido de casada, Sí. Sí. de salir a trabajar, porque Claro. antes no estaba bien que una mujer trabajara, No, para nada. y de sentirse, pues, esa autonomía de salir, de estudiar. Oye, y me acordé un Imagínate. poquito de tus hijos porque tú tienes un hombre y una mujer Sí. y siempre dices, es que Nico, el mayor, todo bien, todo responsable. Y Emilia, la mujer, tipo la niña. Y Emilia. Es tremenda, la verdad que es una campanita mi hija y en todo, o sea, así como dices tú, en todo me mantiene actualizada. Yo voy, o sea, por delante tratando de picar porque si no, se me adelanta. Entonces es tremenda. Bueno, pero esos también, Sí. yo tengo de todo y también esos retos nos hacen Sí. grandes como mamás. Es verdad. Juli, otro libro que nos recomiendes de cualquier Les voy a autora? recomendar, no sé si han leído Shantaram. No, Ah, ¿cuál ya me es? lo han recomendado mucho. No, por favor, no vean la serie de Apple TV, acaba de sacar una serie. ¿Cómo? No la vean, se llama Shantaram. Ah. Es una historia de la vida real. Es una persona, un señor, no me acuerdo el nombre, sorry que mi memoria es mala a veces, australiano, que tiene una condena de 10 años en la cárcel y se escapa y termina en la India. Ok. Sí, es la historia, o sea, de todo lo que le pasa mientras vive allá. Es increíble. Uf. Ha escrito 2 libros. Yo solo he leído el primero, no sé si voy a leer el segundo, pero el primero es buenísimo. ¿Quién es o la sea, autora? Es un hombre, no me Ah, acuerdo sí. el nombre. Ya me lo Si han quieres lo recomendado buscas. Es buenísimo. antes. Pero no vean la serie, por No, favor, Porque de la leer el serie libro. está muy chafa. ¿ok? No, es buena. Es buena. Mi esposo la estaba viendo, me dijo que estaba buenísima, pero como que El libro Siempre es el mejor. libro primero. y el libro es largo, pero Siempre. es muy bueno, se lo recomiendo. O sea, yo hace mucho tiempo no leía un libro que fuera tan engaging, no sé si puedo decir palabra en inglés, Tú Sí. puedes tan todavía. engaging y sabes, como lleno de vida, que cuando tú te pones a pensar, no puedo creer que este ser humano vivió tanto en esa vida. Así que Ay, qué bueno. sí. Pues no, ya, sí lo voy a leer. Léanlo, Sí. se lo recomiendo. Pues muchísimas gracias por estar aquí Ay, con a nosotros. Fue un ustedes. placer, de verdad que Me qué inspiran padre, con qué padre este chorcha y qué podcast. padre charla tuvimos. Muchas gracias. Pero A tenemos un ustedes. detallito nosotros también. Ay, qué emoción. Gracias, qué belleza. Para el té, porque ya no Claro, toma café. para el tecito, descafeinado, porque soy Yo viejita también. ya. Me da taquicardia. A mí también. Bueno, Muchas gracias, de gracias. verdad. Espero volver a visitarlas. Claro. Muchas gracias por habernos escuchado. Este podcast de Violeta de Isabel Allende con Juliana. Si les gustó, no olviden compartir, seguirnos y darnos like. Gracias.